Si usted creía que era fake news que Donald Trump propone regresar a Rusia al grupo de los 7, que sería el grupo de los 8, como ya alguna vez fue parte, si usted creía que eso es fake news, déjeme le muestro que no. Dentro de tantas cosas que ha hecho y que ha dicho Donald Trump en sus todavía primeras semanas, ni siquiera lleva un mes, en sus primeras semanas como presidente de los Estados Unidos, déjeme le cuento que no. Donald J. Trump efectivamente ahora da otro bombazo y propone ni más ni menos que Rusia se incorpore. Dice que le encantaría, I would love to see Russia at the G7, en el G7. Y esto, por supuesto, que ya está haciendo temblar a la Unión Europea y también a la élite gringa demócrata que se afanó en debilitar a Rusia. Pareciera pues que Trump les está haciendo rechinar los dientes. Si les parece, vamos a escucharlo, porque dicho así, sin preámbulo, pareciera que es una mentira, pareciera que es un clickbait, que es pues una falsa noticia, pero no, sí lo dijo Trump y lo dijo directamente en una conferencia de prensa. Eso, me encantaría que volviera al G7. I'd love to have him back. I think it was a mistake to throw him out. Look, it's not a question of liking Russia or not liking Russia. It was the G8. And, I said, what are you doing? You guys, all you talk about is Russia, and they should be sitting at the table. I think Putin would love to be back. Obama and a couple of other people made a mistake and they got Russia out. It's very possible that if that was the G8, you wouldn't have had the problem with Ukraine. No es cuestión de que les guste o no nos guste Rusia, dice Donald Trump. Es cuestión de que tienen que estar ahí. A Putin le encantaría y agrega, si Rusia fuera parte del G7 siendo G8, no habría habido la guerra en Ucrania. Esto, por supuesto, que ya levantó ámpulas y entre las ámpulas que levantó están comentarios como esto entre analistas y políticos. Decano Blundell dice Dean Blundell de Canadá, dice Canadá no puede permitir que Trump asista a la cumbre del G7 este verano. Además de ser un criminal convicto, es un enemigo del Estado. Dice también por acá Christy Freeland, que renunció al gobierno de Canadá. Mientras yo sea primera ministra, no habrá ninguna invitación para que Rusia se una a la mesa del G7 en junio de este año. No nos haremos de la vista gorda ante los crímenes de guerra y los ataques a la soberanía de otros países. El analista Pepe Escobar también compartió un comentario al respecto y dice lo siguiente: la estrategia de Trump es totalmente transparente, declarar que los BRICS están muertos, traer de vuelta a Rusia al G7, volver al G8, separar a Rusia de China, los dos BRICS principales, no va a suceder. Sin embargo, la estrategia es clara, pero en su ser razón, la rusofobia pues les ha nublado la vista a los odiadores de Putin y de verdad hay comentarios como estos. El congresista Bill Keating: la disposición de Trump a permitir a Rusia que ingrese al G7 es tan ridícula como insultante para los aliados de Estados Unidos y el pueblo ucraniano. Mi proyecto de ley bipartidista, la HR 436, prohibiría expresamente la participación rusa en el G7. La paz en Ucrania no significa que las cosas sigan como hasta ahora con Rusia. Esto significa pues que hay quienes no han entendido que efectivamente una de las hipótesis de por qué Trump actúa como actúa es dividir otra vez a los BRICS, traer a Rusia, uno de los BRICS importantes, y decir, no tenemos que estar combatiéndoles, sino utilizándolos para potenciar el debilitamiento de China, pero sin altura de miras, ha levantado bastantes ámpulas. Oigan, sirva esta introducción para darle las gracias a mi querido amigo a Ezequiel Vistoletti, quien se conecta directamente desde Berlín para completar aquella charla que dejamos inconclusa, justamente en este mismo sentido. Querido Ezequiel, bienvenido, gracias por participar, como siempre. Y bueno, pues, ¿qué te parece Donald Trump, que parece que hace locuras, pero que ya más detenidamente plantea por lo menos un análisis serio? Hola Jesús, un placer acompañarte, un saludo para tu audiencia. Jesús, esto de Trump genera revuelo en Europa, genera revuelo en Ucrania, incluso en Estados Unidos también, pero
no aparecen por fuera de lo previsible, porque dentro de los cambios esperables y predichos por todos nosotros, tanto por vos como por mí, como por muchos otros analistas críticos de la geopolítica, dentro de los cambios esperables, previsibles de Donald Trump en política exterior, esto aparecía como uno, si no el primer cambio, el más importante de todos, por lo menos como uno de los más importantes, el repliegue estratégico de Estados Unidos con relación a la guerra en Ucrania. Bueno, después de eso, además, aparecían otros, muchos de esos ya confirmados, como un endurecimiento hacia América Latina, como el redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos contra China. Para mí también en realidad ya comenzó también, pero bueno, yo en algún momento lo vaticiné también, un endurecimiento respecto a la cuestión palestina y a la cuestión iraní. Todas estas cosas aparecían dentro del plan de operaciones de Trump e incluso durante su campaña. Y bueno, ahora comenzó a materializarlo esto. Quizás este movimiento, Jesús, represente el único más o menos positivo para quienes queremos un mundo en paz, un mundo un poco menos injusto, un mundo más igualitario, un mundo menos malo, porque esto naturalmente determina el primer paso hacia el fin de una guerra sangrienta, horrible, sanguinaria, innecesaria también, derivada directamente de la expansión imperialista de Estados Unidos hacia el este de Europa. Claro, ahora muchos aparecen desesperados en Ucrania. El primero de ellos, Zelensky, quien el día de ayer directamente realizó promulgó un decreto el cual categoriza a su principal opositor político, Poroshenko, expresidente de Ucrania y uno de los líderes, por cierto, más antirrusos de todos, quien, por cierto, una vez derrocado Yanukovych en 2014 con el golpe del Maidán, comenzó un gobierno en el cual realizó una reforma constitucional y estableció la obligatoriedad, a partir de un artículo constitucional, del ingreso de Ucrania a la OTAN. ¿Sí? La constitución ucraniana establece que, independientemente del color político del gobierno de turno, todos los gobiernos deben realizar lo imposible para el ingreso a la OTAN. Eso por Poroshenko. Este es el grado de rusofobia de este personaje, pero aún así, como aparece como uno de los posibles sucesores de Zelensky, ya de camino hacia la puerta, bueno, entonces determinó esto, sanciones y la declaración de traidor a la patria, además del congelamiento de sus fondos. Graciosamente, no recuerdo si en Político o en New York Times, querido Jesús, comenzaban a caracterizar a el régimen de Zelensky como un régimen parecido al de Putin. Esto los medios occidentales, ¿no? Claro, porque supuestamente, como Putin, un dictador malvado, bueno, ahora, de repente, ¿cuál es el descubrimiento de los medios occidentales hegemónicos, del mass media? Bueno, que Zelensky determinó la prohibición de partidos políticos opositores, de sindicatos, ahora directamente la declaración de traidor a la patria, uno de los principales opositores políticos. Yo recordaría, por cierto, que más allá de todas las cosas achacables a Putin, en las últimas elecciones recogió más del 80% de los votos. Lo acompañó más gente en la última elección que en todas las elecciones anteriores, algo bastante lógico en el marco de una guerra. Todos los rusos, incluso los rusos anti-Putin, determinaron acompañar al líder en un contexto de guerra, el líder en este momento Putin. Por eso, incluso conocidos míos, votantes, por ejemplo, del Partido Comunista Ruso, nacionalistas rusos, antes votando a sus respectivos partidos, en esta última elección, bueno, realizaron un voto a favor de Putin. Por el contrario, Zelensky no realizó elecciones y su mandato caducó. O
Él carece de legitimidad democrática, parece ahí impuesto por elecciones ya caducas y después por una supuesta prolongación de su mandato por la ley marcial, un invento, propio de su puño y letra. Zelensky entonces desesperado, hacia adentro y hacia afuera, Jesús hoy con un autoataque contra la coraza protectora de la central nuclear de Chernóbil, desactivada después del terrible accidente a principios de los años 80, obviamente como un ataque de falsa bandera. Aquí en Europa, los líderes europeos desesperados, hoy las palabras de Scholz sobre esto establecían el foco, por un lado en Ucrania, pero por otro lado también en Europa, algo así lo dicho por Scholz. Ninguna negociación sobre Ucrania sin Ucrania y ninguna negociación sobre Europa sin Europa. Bueno, querido amigo Scholz, ya comenzaron las negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania y ya comenzaron también las negociaciones sobre Europa sin Europa. Y por cierto, Europa realizó méritos suficientes para no participar en una negociación al respecto. Esas son las palabras, exactamente. Bueno, ¿cuáles las acciones de Europa en este sentido? Bueno, en primer lugar, patrocinaron los acuerdos de Minsk 1 y 2 como garantes y después, una vez incumplidos por Ucrania, ¿sí? Porque no abandonaron las hostilidades, machacaron a la población civil en el Donbass sin piedad, después de eso nos participan tanto Angela Merkel como François Hollande, los líderes europeos responsables de estos acuerdos oficiales promulgados, por cierto, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y demás. ¿De qué nos enteran? No. En realidad generamos estos acuerdos nada más porque queríamos ganar tiempo y queríamos armar más Ucrania para la guerra contra Rusia. A confesión de parte, relevo de pruebas, Jesús. Generar un acuerdo de paz y después realizar la confesión de que en realidad representaba una trampa. Bueno, y ahora esa misma Europa quiere participar en un acuerdo de paz cuando ya abandonó toda credibilidad imaginable, por no recordar después todos los desastres hechos con la política de apoyo a Ucrania y de hostilidad contra Rusia, a partir de lo cual comenzó una crisis económica terrible en Europa, política naturalmente también. Casi todos los gobiernos europeos desde el comienzo de la guerra abierta hasta acá, casi todos caídos, auge de la nueva extrema derecha, recesión, inflación, falta de energía, desindustrialización. Todas esas las acciones de Europa para no participar, todos esos los méritos, o en realidad los deméritos de Europa para, en primer lugar, no participar en la decisión final sobre Ucrania y además de eso, no participar en las negociaciones más generales entre Estados Unidos y Rusia respecto a Europa, respecto a la estructura de seguridad euroasiática, porque ese, por cierto, el problema de fondo, no la guerra ruso-ucraniana. La guerra aparece en Ucrania como el escenario de un enfrentamiento mucho mayor entre la OTAN y Rusia, e incluso entre la OTAN y los BRICS también, ¿sí? Bueno, ahora los europeos, por mérito propio, condenados a la irrelevancia y a la crisis, prolongada y eterna. A llorar a la iglesia, ¿no? Para los europeos, frase del tango en Argentina, calavera no chilla, amigo. Ezequiel, ahí me gustaría interrumpirte para preguntarte la opinión acerca de esto que está publicando la agencia de noticias EFE con respecto a las declaraciones de Mark Rutte, el secretario general, anterior primer ministro de Netherlands, de Países Bajos, de esto de que las negociaciones para la paz en Ucrania se lleven a cabo de manera que su resultado no pueda considerarse como una derrota de Occidente.
Debería decir como una derrota de Europa, ¿no? O como una victoria de Rusia. Lo cierto en todo esto, Jesús, ganador Rusia. Ganador Rusia. Putin no quería una guerra. Desde mucho tiempo atrás, rechazó lógicamente la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, lo estableció como una línea roja, presentó innumerables propuestas de negociación para generar un acuerdo, miles, la última a finales de 2021, las rechazaron todas. Bueno, en un momento determinó comenzar lo que en Rusia llaman operación militar especial, y tanto Estados Unidos como Europa respondieron, a pesar de que deberían haber respondido buscando la paz, lo mismo Ucrania, ellos respondieron con una apuesta, la apuesta militar, la apuesta por una salida militar. Bueno, cuando comienza una guerra en la cual las partes realizan una apuesta por una salida militar, Rusia siempre quiso una negociación, pero Occidente no. Bueno, ¿quién determina entonces finalmente las decisiones? La parte victoriosa en lo militar, la parte ganadora de la guerra. Bueno, Rusia representa el ganador de esta guerra. Ganador Rusia, ¿sí? Perdedor naturalmente Ucrania, perdedor Europa y en gran medida perdedor Estados Unidos también. ¿Por qué? Los estadounidenses querían con esto, y esto lo presentan explícitamente, querían una derrota estratégica de Rusia, ¿sí? Generaron naturalmente dificultades para Rusia, bajas, en su momento una situación bastante incierta, generaron la desindustrialización y el empobrecimiento de Europa y amplias ganancias para el sector energético estadounidense, proveedor de la energía antes provista por por Rusia, mucho más barata, ahora provista en cierta medida por Estados Unidos, mucho más cara. Por otro lado, una buena parte de la energía europea todavía la despachan los europeos a través de intermediarios, por ende, la misma energía, solo que mucho más cara. Pero bueno, sí, Estados Unidos generó algunas ganancias, como en su sector energético, en su sector armamentístico, sin dudas. Inicialmente generó dificultades para Rusia, evidentemente, pero a mediano y largo plazo, determinó una aceleración de un montón de procesos ya iniciados anteriormente en dirección hacia un nuevo orden mundial, un mundo multipolar o multicéntrico, como lo llamo yo, especialmente a partir de la alianza inducida por Estados Unidos entre Estados Unidos y China, ¿sí? Kissinger, revuelto en su tumba. Kissinger, un hijo de su madre, pero un geostratega muy inteligente, un geostratega estadounidense muy inteligente, toda su vida machacó con esto. Estados Unidos, en aquel entonces enfrentado con la Unión Soviética como principal enemigo, hoy con China, Estados Unidos no puede convalidar una alianza entre la Unión Soviética y la China comunista de aquel entonces de Mao. Y generó esa ruptura, ¿sí?, entre ambos, a través de un acercamiento a China y demás. Bueno, hoy esta política de enemigos contra todos, ¿no? De conmigo, con nosotros o contra nosotros, de Estados Unidos, y así enemistados con Rusia, enemistados con China, enemistados con Irán, enemistados con Corea del Norte, bueno, con Venezuela, con Cuba, con México ahora también, con todo el mundo, bueno, generó una alianza entre los agredidos. Y la alianza más fuerte de todas esas, obviamente, la de Rusia con China. No porque China haya patrocinado militarmente a Rusia, no, pero sí generó una alianza económica a partir de la cual Rusia pudo abandonar el lazo comercial con Europa y con Occidente y redireccionar sus exportaciones de energía mayormente hacia China y hacia otros países también, pero por sobre todas las cosas hacia China, y generaron una aceleración de un proceso ya en curso,
pero ahora catalizado y mucho más rápido, en el cual aparece un mundo nuevo, con Estados Unidos sin dudas como un poder importante, pero ya no más el único. Y esa es la gran diferencia, Jesús. Así que, en cierta medida, perdedor Estados Unidos de esto también, con un poquito más de perspectiva en la mirada, en el chiquitaje, en las ganancias económicas de la guerra y del sector energético. Sí, sí, ganador, sin dudas. Europa subordinada completamente, ahí también a Estados Unidos, ganador Estados Unidos de eso también, pero la alianza entre Rusia y China es una derrota a largo plazo estratégica, un gravísimo error de Estados Unidos. Que pareciera que es lo que Donald Trump busca revertir ahora, ¿no? Finalmente decir, oye, Rusia, G7, G8 contigo, oye, Rusia, yo voy a hacer que Europa se haga cargo económicamente de Ucrania y eso la va a hundir más. Otro guiño, oye, Rusia, a la OTAN, ya no le voy a invertir tanto, voy a hacer que ellos paguen su propia seguridad y si no pagan, si tienes problemas con países bálticos, por ejemplo, o tienes problemas con Finlandia, que se rasquen como puedan y no se quieren arriesgar una guerra contigo sin mí. Tercer guiño. O sea, dentro de lo locuchón que es el enfoque de Trump, parece que en Europa o en Eurasia tiene digamos, el matiz correcto, porque a diferencia de lo que están haciendo los demócratas, que se ven como unos verdaderos reaccionarios sedientos de sangre, al igual que en Europa, pues acá finalmente sí relaja la tensión en la que nos vimos envueltos a nivel humanidad en 2024, ¿no? De acuerdo, Jesús. Ahora, si vos en los zapatos de Putin, después de todas las cosas hechas por Estados Unidos contra Rusia, los acuerdos de Minsk falsos, los ataques contra territorio ruso, los atentados, los 4 ataques, nadie en los medios occidentales no los presentan, pero Ucrania, como forma de provocación, perpetró 4 ataques contra satélites rusos bien entrados, bien adentro de la retaguardia rusa, satélites de reconocimiento, de alerta temprana ligados a su sistema de defensa contra misiles balísticos intercontinentales, misiles con cabezas nucleares, ¿sí? Y según la doctrina nuclear rusa, incluso antes de su modificación, esos ataques contra la infraestructura de defensa contra ataques nucleares en Rusia, eso ya generaba la posibilidad de una respuesta nuclear rusa. Es el grado de locura de lo que presenciamos a lo largo de estos últimos años, Jesús. Un ataque contra la infraestructura nuclear rusa, a partir de lo cual Rusia, si quería, podía comenzar una guerra nuclear. ¿Sí? Ahora, después de haber presenciado todo eso, después de 1000 intentos de negociación, si vos o yo, Jesús, apareciésemos en los zapatos de Putin y hoy día nos llamara Trump, querido Vladimir, no, en realidad, borrón y cuenta nueva, restablezcamos relaciones y ayudanos en la lucha contra China. Yo, en el lugar de Putin, respondería, no, momento, amigo Donald. Los chinos nos ayudaron en la mala cuando ustedes nos machacaban y machacaban ustedes a través de Europa, a través de Ucrania. Así que sí, bueno, paz en Ucrania, sí, pero aliados de ustedes, nunca más, amigos. Por lo menos esa es la respuesta esperable de Putin y conociéndolo a Putin, casi con seguridad, esa es su posición a largo plazo. Sobre todo, ¿sabes también por qué, Ezequiel? Estoy contigo en ese enfoque, porque Trump solo va a durar 4 años y Xi Jinping va a durar lo que le dé la vida. Y después de Xi Jinping vendrá otro como él para seguir empujando la línea que mantiene a China hoy como la potencia que es y que además China se mantuvo sigilosa pero distante, es decir, no se comprometía políticamente, ¿te acuerdas? Incluso hasta mostraba neutralidad mientras le seguía comprando cantidades enormes de hidrocarburos a Rusia y seguían firmando acuerdos de infraestructura compartida para potenciar su mercado, su comercio bilateral. En ese sentido, me parece que tú lo decías al final del segmento pasado, esa es en sí una gran derrota para Europa. Yo recuerdo a analistas de Deutsche Welle, analistas de incluso Negocios TV, analistas
de La Sexta, ahí de Cadena 3 en España, que decían, es que Rusia se va a ir a la mierda porque no tiene cómo sustituir todo lo que Europa le compra en términos económicos. Y se burlaban porque decían que era muy complicado que crearan de manera expedita infraestructura, gasoductos, pues, oleoductos, para que China o la India sustituyeran el mercado gigantesco que representaba Europa. Oye, en tiempo récord, como bien decías, ya China se mantuvo llenando ese vacío y la India también hizo lo suyo, de tal suerte que, si bien es cierto que al principio Rusia cayó, digamos, en sus ventas, entre que China y la India aparecieron y entre que también en el mercado negro, pues Europa hizo ahí triangulaciones raras, que te acuerdas que también se tardaron mucho en sancionar los hidrocarburos y después, ya cuando más o menos se fueron como estabilizando también en Europa, empezaron a atacar los energéticos, incluso se atrevieron a sugerir el tope al precio del barril del petróleo ruso, hasta que Rusia dijo, bueno, aquel que siga esas directrices que quieren imponer ellos, pues no solamente no le vamos a vender, sino también le vamos a imponer sanciones similares. Entonces sí, definitivamente me parece que Rusia tiene futuro compartido con China, una política más estable que con Estados Unidos, que un día te odia con Biden y después te ama con Trump, pero además que Trump te ama de dientes para afuera, porque mientras dice que nadie ama más al mundo que él, por otro lado, ya ves lo que dijo también esta locura de que va a sentarse con Rusia y con China para limitar al 50% el armamento que tienen ahora. Algo así como los tratados de no proliferación de armas nucleares que firmaban y que finalmente en la primera administración de Trump, algunos de ellos fueron desechados y entonces Rusia decía, bueno, como si Estados Unidos es el principal interesado en que no proliferen las armas nucleares, ahora viene y se sale unilateralmente, además, Ezequiel, de los acuerdos que supuestamente impulsa. Sí, dos cositas interesantes, Jesús. Primero, el cambio de tono de Trump, ¿no? Porque él muy gangsteril, muy patotero, contra los países con menor capacidad militar, económica que Estados Unidos, ¿sí? Por eso la amenaza contra Canadá, la humillación contra Canadá, con esto de la anexión, contra Groenlandia, contra Panamá, ya mismo contra México, a pesar de su actitud patoteril, por la respuesta muy digna en su momento de Claudia Sheinbaum sobre la cuestión del Golfo de México, ya sí presentó esta amenaza, ¿no? La cual después rectificó, pero con un tono menos pendenciero, ¿sí? Con más respeto, con Claudia Sheinbaum que con Trudeau, pero ahora con Putin, en la publicación de Trump y en sus palabras, ay, qué bueno Putin, cuántas cosas en común, qué gran líder, ¿no? Qué lisonjero, ¿no? Con los más débiles, muy machito, pero después bajadita la cabeza. Eso por un lado. Y después otra cosa, Jesús, interesante. Todas vos recién recordabas con toda razón la enorme cantidad de estupideces dichas acá en Europa, en Estados Unidos, en los medios hegemónicos sobre Rusia al borde del colapso, las famosas lavadoras. En cualquier país serio, si alguien realiza una declaración como la de von der Leyen, esto de, están desmantelando lavadoras porque no tienen chips para generar misiles, y después de eso Rusia realiza 25.000 disparos de misiles, bueno, entonces en ese caso una persona seria presenta la renuncia, ¿no? Bueno, von der Leyen no, y ninguno de los líderes europeos tampoco, pero después de todas estas estupideces dichas por los medios y por los líderes, en algún momento deberíamos comenzar a realizar la pregunta, ¿cómo cometen tantos errores de interpretación, cómo aparecen tan fuera de la realidad, tan perdidos y hoy, por ende, tan desesperados cuando colisionan con la realidad los líderes occidentales, los medios occidentales? Y para mí, en cierta medida, eso, Jesús, responde a una
¿cómo llamarlo? Una cosmovisión, una visión del mundo de los estadounidenses, de los europeos, de supremacismo. Para ellos, todos nosotros, todos estúpidos, todos inferiores, todos subhumanos. En última instancia, ellos con una mirada fuertemente racista, fuertemente supremacista, y por eso ellos convencidos de la victoria, convencidos de que los rusos unos estúpidos borrachos, nosotros los latinoamericanos, bueno, la visión de ellos de que nosotros vagos, corruptos, poco trabajadores, y ellos superhombres, ¿no? Y por eso ahora Trump comienza esta estrategia también, convencido de que Putin, sí, el tonto de Putin, después de todos los ataques de Estados Unidos contra Rusia, ahora nos va a acompañar con esta propuesta. Vamos a presentar esta propuesta de paz y esto va a determinar el fin de la guerra. No, 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 amigo Donald. Vos vas a presentar una propuesta para el fin de la paz. Qué bueno que Estados Unidos finalmente quiera lentamente el comienzo de la paz, algo positivo, pero esa es tu propuesta. Después deberá determinar Putin sus condiciones. Y por cierto, Rusia va a presentar sus condiciones sobre la base de una posición de fuerza. Porque si Rusia presentase, y de seguro va a presentar condiciones mucho más duras a las establecidas por este plan para la paz sugerido por Trump y después, en cierta medida, particularizado por Hegseth, por Peter Hegseth en la conferencia de Ramstein. Ahí presentó algunas ideas más concretas sobre el plan para la paz, para el final de la guerra de Estados Unidos. Entre otras, la participación de tropas europeas e internacionales, pero no estadounidenses, en el territorio ucraniano. Bueno, muy probablemente Putin vaya a rechazar eso. Y lo va a rechazar desde una posición de fuerza en la cual, si no convalida Occidente, Estados Unidos, las propuestas, las condiciones de Rusia, entonces Rusia abandona la mesa de negociaciones y conquista día tras día, como hasta ahora, más territorio de Ucrania hasta su colapso. Así que en esa misma, incluso en este intento de salida de Estados Unidos, y una vez más, algo positivo, que finalmente quieran un poco de paz y menos muerte en el mundo, por intereses estrictamente egoístas, no por amor a la paz, porque van a comenzar conflictos en otros lados impulsados por Estados Unidos, pero bueno, por lo menos este conflicto encaminado hacia una resolución. Bueno, presentar esto como la última palabra también responde al racismo y al supremacismo de los estadounidenses. En Trump, de forma descarada, ¿no? Esto de nosotros, los superhombres, y del Río Bravo hacia abajo, nosotros los latinoamericanos subhumanos, los rusos. Claro, sí, ¿no? Bueno, esa gente supuestamente inferior a ellos, como Rusia ahora, como China, bueno, determinaron una derrota estratégica de Estados Unidos. Así que al final esos superhombres hermosos, blanquitos, rubios, de ojos claros, musculosos, ¿no? Con toda la fuerza de Rambo, finalmente derrotados por nosotros, los morochitos, los chiquititos, los humildes, los de abajo. Y bueno, alguna vez íbamos a presenciar un acto de justicia en el mundo, lo estamos presenciando ahora, querido Jesús. Oye, y parece que incluso hasta culturalmente, hablando de esto, mira, en México, esta es la caquistocracia. Estos que ves aquí con la banderita de Ucrania son los que históricamente han sido gobierno de derechas. Felipe Calderón, expresidente de México, Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, y así diputados. Vemos a López Dóriga, emblema del periodismo chayotero en México, Federico Dorin, emblema de la política putrefacta derechista de la Ciudad de México. ¿Qué crees? Que a partir de que llega Trump y empieza decididamente a hablar de acabar con el tema de Ucrania, empezaron a quitar sus banderitas de sus perfiles. Seguramente tienen miedo de que les quiten la visa, y esto me parece también un tema para comentar, porque personajes como tú, Ezequiel, como yo y tantos otros de nuestros compañeros, tachados de prorrusos, tachados de hacer análisis sesgados e incluso censurados en algunos medios por ir en contra, y no hay que fuéramos en contra de forma gratuita, sino presentar elementos, números, datos de que esto tarde o temprano iba a acabar mal para Ucrania y para quienes le apoyaran. Bueno, pues ahora son estos
los de la banderita de Ucrania los que ya están quitándola y están poniendo las banderitas de su partido o de su país. Ezequiel, Ursula von der Leyen, en este encuentro mundial de seguridad en Múnich, sale y dice: estimado Zelensky, Europa está con ustedes en pro de una paz justa y duradera, con fuertes garantías de seguridad. Seguiremos brindando un apoyo constante y estable a Ucrania y aceleraremos los trabajos para su adhesión a la Unión Europea. Y pone ahí un link en donde, bueno, pues pone junto con el Consejo de la Unión Europea de qué se trata esto. Keir Starmer, el premier británico, que aunque parece que son fuertes los premieres británicos, vemos que son extremadamente débiles y que cuando la élite británica se lo propone, los quita y los pone a contentillo. Bueno, pues Keir Starmer, que tiene ahorita más negativos que positivos, dice: también esta mañana hablé con el presidente Zelensky y reafirmo que no puede haber conversaciones sobre Ucrania sin Ucrania. Ucrania cuenta con nuestro apoyo concreto mientras sea necesario. Su ministro de Defensa se pronunció en ese mismo sentido. No puede haber negociación sobre Ucrania sin Ucrania. La voz de Ucrania debe estar en el centro de cualquier conversación. Es nuestro trabajo ponerlos en la mejor posición posible para garantizar una paz mediante la fuerza. Lo que es igual que está bien que se sigan matando, está bien que se sigan asesinando. Y aquí el analista Alexis Poulin ponía esto en francés, aquí lo traduje con el traductor de Google, pero cuando ven a Zelensky y a Rutte carcajeándose, claro, en otro contexto, pero la reflexión es: pienso en todos esos soldados ucranianos que murieron por estos títeres, a todas aquellas vidas destrozadas para siempre, a los que han perdido su alma, su rostro, sus extremidades. Y acá nos vienen a decir los europillos que adelante, que se siga combatiendo, que se siga luchando hasta imponer la paz por la fuerza. Lo que es lo mismo que en un contexto de asimetría, pues vayan a seguirse suicidando. Pedro Sánchez, que habla todo el tiempo del medio ambiente, del cambio climático, del amor a los perritos, a los animalitos, es feminista, etcétera, etcétera. Cuando se trata de Rusia acabo de hablar con el presidente Zelensky, a quien he trasladado todo mi apoyo en la defensa de la soberanía de su país frente a la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia. Ucrania puede seguir contando con España. Este apoyo va más allá de las palabras, como hemos demostrado en estos últimos 3 años. Europa seguirá apoyando la aspiración de Ucrania a una paz justa y duradera. Ucrania quiere la paz y Europa quiere la paz. Sin embargo, una guerra injusta no puede terminar con un acuerdo de paz injusto. Y en ese mismo sentido se pronunció Kaja Kallas, la jefa de la poca diplomacia e inseguridad europea, que dice: este año, en el foro de seguridad de Múnich, llega el momento más importante de la historia reciente. De nosotros depende decidir cómo apoyamos a Ucrania. Ningún acuerdo de paz funcionará sin nosotros, porque se necesita que los europeos y los ucranianos lo implementen. Queda claro de qué lado más que la iguana, ¿no? Esto de nosotros, los europeos, los atlantistas, queremos la paz y por eso despachemos más armas a Ucrania, más dinero y todos a por la prolongación de la guerra. Es casi. Si no hubieran generado 1 millón de muertos ucranianos, eso sí, realmente trágico, eso lo terrible, ¿no? Las familias destruidas, la cantidad de dolor y sufrimiento como consecuencia de estos despreciables líderes europeos, occidentales y demás, generaría risa sin este costado trágico. Esto de queremos la paz, por ende, más guerra y más armas. O lo uno o lo otro. Lo de von der Leyen también genera risa. Hace unos días una publicación, por cierto, la rechazaron en Estados Unidos cuando ella quería participar, naturalmente, en la asunción de Trump a principios de este año, en enero. Ella quería participar y la rechazaron explícitamente, como también rechazaron explícitamente la participación de Zelensky. Y Trump determinó que no va a establecer negociaciones con la Unión Europea en bloque, sino solamente con los países independientemente. Por eso, hace unos días, como ella quiere participar, quiere protagonizar, y ya no la llaman de ningún lado, a esta señora sin mandato para nada, pero hasta
hasta hace poco tiempo convertida en una de las principales promotoras de la guerra, donde pudo realizar una aparición pública, donde la llamaron en los países bálticos, en Estonia, ¿sí? Y ahí en Estonia participó en la ceremonia, realizaron una ceremonia para la desconexión de Estonia y de los países bálticos del sistema eléctrico ruso construido por los soviéticos, ¿sí? Y abandonaron la conexión a Rusia y a Bielorrusia de toda la vida y ahora aparecen conectados a través de cables subterráneos altamente vulnerables a los accidentes. Bueno, ahora aparecen conectados a el sistema eléctrico de los países nórdicos, de Suecia, de Finlandia. Y ahí participó, ¿no? Como, abandonamos a los malditos rusos, a los malditos soviéticos. Bueno, esas redes, ese tendido eléctrico soviético, primero había generado la electrificación de todos los países bálticos antes de su ingreso a la Unión Soviética, fuertemente subdesarrollados, en primer lugar. Despachaban energía muy barata y constante y de forma ininterrumpida hacia los países bálticos a pesar de su postura hostil contra Rusia. Inmediatamente después de la conexión al sistema de electricidad nórdico, al día siguiente la electricidad comenzó a presentar un precio equivalente al doble de lo pagado hasta el día anterior. Esa es la gran movida de los bálticos, ahí incluso con un video ahí del presidente diciendo, en el momento de la desconexión y la reconexión, diciendo goodbye Lenin, goodbye Rusia, bueno, patético, y ahí metida con esos patéticos líderes, otra patética lideresa, Ursula von der Leyen, en ese encuentrito, porque ya no la quiere nadie a esta señora. Y al poquito tiempo, como de Estados Unidos la rechazan, entonces pudo realizar una muy cortita reunión en París, en el marco de esta conferencia sobre la inteligencia artificial, y después de eso generó una publicación en Twitter o en X muy, muy lambona, muy arrastrada. Ay, me encontré con J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Estamos listos para los desafíos en conjunto. Qué buena el encuentro con los Estados Unidos, nuestros aliados de toda la vida. Una cosa sobona, arrastrada. Bueno, en realidad todo eso recordaba las palabras del propio Putin en una entrevista hace algunas semanas sobre cómo reaccionarían los europeos. Y él en esa entrevista recordó muy claramente, cuando Trump comience a rectificar el rumbo, los europeos van a responder ante sus maestros, Estados Unidos, ante sus maestros, ante sus señores, bajando la cabeza en un santiamén, ¿sí? Y moviendo la colita, ¿no? Y moviendo la colita también. Bueno, tal cual. A los poquitos días, Ursula von der Leyen con esa publicación patética respecto a Estados Unidos. Y sobre lo de los británicos, ¿no? Y ahora indignados por la comunicación entre Trump y Putin, e incluso también Macron, ¿no? Y llamando a una respuesta más fuerte de Europa. Peter Hegseth, en esa reunión en Ramstein, presentó las condiciones de Estados Unidos para este supuesto plan de tropas europeas e internacionales, pero no estadounidenses, en Ucrania, como tropas de mantenimiento de la paz. Y entre las condiciones presentó esto de esas tropas deben aparecer por fuera del artículo 5 de la OTAN. Con lo cual, si un día de esos, si Putin fuera a convalidar estas tropas de paz, para mí altamente improbable, pero si participaran ahí tropas británicas, francesas, alemanas, del lado ucraniano en el marco de un acuerdo de paz. Y un día Putin cansado, ¿no? Acciona las palanquitas, los botones, Arieshnik sobre la cabeza de estas tropas europeas. Misilazo, bombazo, dronazo, cualquiera de las armas rusas. No van en ese contexto los europeos, quienes participarían en esto envalentonados, porque en el caso de un ataque podrían llamar a papá Estados Unidos para su defensa.
según el plan de Trump y de Hegseth, no van a poder lloriquear en Estados Unidos. En Estados Unidos, por favor, nos atacó Rusia, ahora defendenos vos. No, no van a poder, porque esto va a aparecer por fuera de la OTAN y del artículo 5. Así que ni siquiera esa garantía. Y bueno, sí, ahora lloriquean y lloriquean, pero desde una posición de muchísima debilidad, ¿verdad? Definitivamente. Y fíjate que en México los periodistas chayoteros que ya se quitaron la banderita de Ucrania, pero que siguen con su corazoncito apoyando la narrativa pro-ucraniana, están diciendo qué esperanzador el mundo, qué lindo lo que se vive, dicen en la conferencia de seguridad de Múnich, porque Boris Pistorius, el actual ministro de Defensa de Alemania, se le acaba de plantar a J.D. Vance y le dice, oiga, usted se equivoca, mira esto. Ariel Mutsatsos era diplomático mexicano, se fue a Washington y allá empezó a ser corresponsal de Televisa. Televisa es como el Clarín o como Caracol en Colombia, nefasta televisora. Y sus periodistas también. Dice, qué esperanzador lo que está ocurriendo en la conferencia de seguridad de Múnich. El estado del mundo es verdaderamente preocupante porque, pues bueno, la cita que Boris Pistorius se le puso al frente al vicepresidente J.D. Vance y que le dice, oye, eso de que estás diciendo de que nuestra democracia oprime y silencia a las minorías, pues no, te quiero contradecir, porque allá mismo, como tú dices, Ursula von der Leyen se vio patética, ridícula, después de que J.D. Vance, que tampoco es santo de mi devoción para nada, pero le dijera en su cara, ¿no? Que si querían colaboración con el tema de la inteligencia artificial, pues entonces fueran dejando a un lado la tentación de seguir regulando tanto la libertad de expresión, que sí lo hicieron. Y entonces por eso dice Boris Pistorius, no, ¿cómo se te ocurre? Pero además les dijo esta preocupación, mira. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. ¿Qué te parece? Nunca me imaginé que iba a estar tan de acuerdo con J.D. Vance en algo y mira que en esto me parece que es impecable su crítica. Sí, sí, además, qué humillación, qué mojada de oreja, ¿no? Como metido el dedo en la lengua y metido el dedo con saliva en la oreja. Qué bonito esto, porque realmente dicho con una formulación impecable y todo cierto. Y si lo quieren a nivel más cercano, más bajado a la realidad, yo aquí mismo, por ejemplo, como un desconocido, pero por lo menos con una pequeña vocecita crítica en el marco de los medios hegemónicos europeos y alemanes, bueno, mi rechazo a la guerra determinó mi censura en los medios alemanes, mi marginalización en la universidad, todo lo que pudieron, y yo no lo único, mucha gente más en el ámbito de la academia, todo lo que pudieron para generar una situación insufrible contra las personas críticas, bueno, todo eso hecho, llevado a cabo, y eso también parte de un proceso de pérdida
de la democracia y de tránsito hacia el autoritarismo. Yo no participo de la idea de que un eventual ascenso de los partidos de la nueva extrema derecha van a generar un cambio en este sentido. Para mí, Europa parece encaminada hacia un proceso de autoritarismo y casi lo podría caracterizar de fascistización, lo mismo de la mano del neoliberalismo progresista de los gobiernos de los partidos convencionales, socialdemócratas, cristianodemócratas, o por el otro lado con el neoliberalismo conservador de Le Pen, de Alternativa para Alemania, de Vox, etcétera, etcétera. Ambas posiciones, ambas presentan un corazón neoliberal de rechazo a la intervención del Estado en pos de los ciudadanos de a pie, de el mercado como la única forma de organización de la sociedad, de privatizaciones por doquier, de una financiarización de la economía y por ende una desindustrialización con la consiguiente pérdida de empleos. Bueno, todos los puntos conocidos del orden neoliberal, todos aparecen en ambas posiciones políticas, ¿sí? sin el más mínimo cuestionamiento, y después comienzan sí las disputas en cuanto a woke, anti-woke, baños mixtos o baños separados y toda esa suerte de cuestiones secundarias respecto a ese corazón, a ese centro indiscutido y compartido por ambas partes, y ambas partes están estableciendo un camino hacia sociedades cada vez más autoritarias. Esto dicho por Vance de manera brillante y una vez más, no solamente a escala de la suspensión de elecciones en Rumania y amenazas, por ejemplo, recordarás, Jesús, también las amenazas de parlamentarios europeos contra Orbán. Yo carezco de simpatías por Orbán, pero recordarás esas amenazas de, bueno, cuidado porque otra persona crítica como usted, señor Orbán, en referencia a Fico, o Fico lo llaman los eslovacos, pronunciado aparentemente así en eslovaco ese nombre, a él lo despacharon de 3 tiros. ¿Sí? Fico aparece vivo de casualidad después de un atentado con 3 tiros recibidos en el pecho. Fico no un tipo de la nueva extrema derecha, sino un socialdemócrata, pero crítico de la política de guerra y con la voluntad de una buena relación con Rusia. Solo por eso un intento de asesinato. Y después de eso una amenaza de un parlamentario europeo contra otro líder húngaro. En el caso de Rumania, directamente un golpe de Estado por la victoria de un candidato supuestamente prorruso, aunque en realidad solo quería la paz. Otra vez carezco de simpatías por ese candidato, un candidato de la nueva extrema derecha, pero con respecto a la guerra presentaba una postura racional, fin de la guerra y buena relación con Rusia. Ahí directamente cancelada la elección sin el más mínimo fundamento. Después de esto, además, todos los apoyos de Europa y de Estados Unidos a las revoluciones de colores en Georgia, en Moldavia, robada la elección de, si no recuerdo mal, finales del año pasado, robadísima, pero a las claras, la elección de Sandu en Moldavia con los votos, la elección perdida con los votos en territorio moldavo, pero después contabilizando los votos de los moldavos en Europa, entonces sí aparecía como ganadora Sandu, pero no contabilizaban los votos de 500.000, si no recuerdo mal, 500.000 de moldavos en Rusia. Para esos solamente papeletas electorales para el voto de 10.000 personas. 2 centros electorales en toda Rusia, mientras que en Europa, si no recuerdo mal, algo así como 300 centros electorales. Entonces, los votos de los moldavos proeuropeos metidos en el conteo de la elección, los moldavos prorrusos no. Y con eso, Sandu reelecta. Y Sandu, cuidado, porque para mí ahí va a comenzar el próximo enfrentamiento en Moldavia por la cuestión de Transnistria,
la próxima guerra proxy contra Rusia podría comenzar ahí, si no con este gobierno de Trump, con el siguiente. Entonces, sí, camino rápido, acelerado, autopista hacia el autoritarismo. Lo mismo sí, en el gobierno, las fuerzas políticas convencionales del neoliberalismo progresista, lo llaman ahora woke, o las otras fuerzas políticas, la de las nuevas extremas derechas, en realidad yo las caracterizo como neoliberales conservadoras, ahora las llaman anti-woke, los dos encaminados, ¿no?, acelerando hacia ese proceso de autoritarismo. Así que correcto lo de Vance y sufrido por vos y por mí, Jesús, como voces críticas en carne propia, ¿no? Sí, seguro. Y fíjate que me estaba poniendo a pensar en lo que decías, de que incluso detrás de ese bello fragmento leído por este señor J.D. Vance, que te digo no es santo de mi devoción, se puede interpretar también que en algún momento un comisario de la Unión Europea en público medio avergonzó a Elon Musk, diciéndole que si Twitter X quería permanecer en la Unión Europea, pues tenía que supeditarse a las regulaciones de la Unión Europea. Y mira cómo cambian las cosas, ¿no? Ahora que Elon Musk llega con un gran poder detrás de todos estos y que parece realmente el presidente de los Estados Unidos, siempre detrás de Trump, recibiendo y saludando hasta con sus hijos a los mandatarios, ¿no? Por ejemplo, ahora lo hizo con Narendra Modi, ya lo hizo otra vez con Benjamin Netanyahu. Todo mundo que va a la Casa Blanca también tiene que ver a Elon Musk, y parece que ahora, a la luz de que Elon Musk ahí en Alemania dicen, Musk no es nazi, pero está detrás de ADF y dice, es el único que representa la esperanza de Alemania, y luego volteas a ver que está peleadísimo con Keir Starmer del Reino Unido, entiendes también que buena parte de la reacción europea contra Trump no solamente es contra Trump. Mira, déjame mostrarte esto que pone la revista Político y que tiene que ver con cómo los funcionarios de Estados Unidos, ahora ya de la era Trump, le están cerrando el camino a los europeos. Por ejemplo, J.D. Vance, ¿no?, que dice la revista Político, muy influyente en Estados Unidos, J.D. Vance ataca a Europa por la migración y la libertad de expresión, pero también esto que dijo el nuevo secretario de Defensa, hasta hace muy poco reportero y luego conductor de un programa en la televisión estadounidense, Hexet, ¿no? Las tropas estadounidenses en Europa no durarán para siempre, es decir, irlos a amagar, cerrándoles pues prácticamente todas las posibilidades. Esto de Zelensky desesperado diciendo que Putin es mentira, que Putin es un mentiroso, y el cómo Trump sorprende a Europa al congraciarse con Putin. Esto lo quiero unir a un comentario global para ir cerrando, mi querido Ezequiel, en función de tu tiempo. Yo parto de la idea de que una izquierda farsante, una izquierda débil o una pseudoizquierda acaba con la esperanza de pluralidad de los votantes. Una izquierda que no resuelve las necesidades de la clase obrera, de las clases populares, de las clases menos favorecidas, de las clases marginales, trae detrás a gobiernos horribles, ¿no?, a gobiernos de la extrema derecha. Pero tú dijiste algo también muy importante que de alguna manera complementa esto que estoy señalando. Los pseudoprogresistas, había una fascistización, es decir, cero espacio para la disidencia, persecución a los disidentes. Lo vemos ahora, ¿no? La pseudoizquierda, en lugar de dedicarse a resolver las grandes y enormes necesidades que hay todavía, desde cuestiones básicas como llevar alimento a la casa de la gente, desde construir empleos dignos, bien remunerados y con prestaciones, que, oye, parecería una osadía exigir eso, el sacar a la economía informal de la informalidad para volverlos formales. En nuestros países, en Argentina, más pobres que nunca, en México todavía, aunque el gobierno tiene un énfasis más humanista, todavía sigue habiendo problemas de extorsión, sigue habiendo problemas de inseguridad. En Colombia ni se diga, ¿no? Bueno, en Colombia incluso ha resurgido el tema de los desplazados por la violencia que se han ido a Venezuela. En Venezuela, los que se han ido a Colombia y al resto de América Latina. Y de pronto pareciera que quienes han secuestrado a la izquierda solo les importa, y que además también te excluyen si lo pones en cuestionamiento,
solo les importa el tema de los enfoques de género, ¿no? Los LGTBIQ, XYZ, el tema de cosas que realmente no son tan representativos del grueso de la población, que todavía no tiene un plato en la mesa seguro, por lo menos, ya no digamos 3 veces al día, una vez al día, y que vemos cómo el grueso de la población se muere todavía de enfermedades crónico-degenerativas que en algunos países del mundo ya son curables, ya son prevenibles, pero que en nuestros países todavía siguen estando lejos siquiera de quitarle el sueño a la gente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando las falsas izquierdas o las izquierdas mediocres, como la de Alberto Fernández en Argentina, dejan tanta deuda social y le pegan, golpean la expectativa de los votantes, terminas teniendo como consecuencia un Javier Milei. En Ecuador terminaron con un Guillermo Lasso y con un Noboa, que es peor. En Estados Unidos, después de un Obama, que era muy bueno para las relaciones públicas, terminaron con un Trump. Y después de un pésimo Biden y una pésima Kamala Harris en la vicepresidencia, terminas otra vez con un Trump revolucionado. Entonces ahora en Alemania o en Austria mismo, Ezequiel, o sea, con partidos con los que nadie se aliaba porque hasta tenían prohibido aliarse, o estos acuerdos no hablados, no escritos, pero nadie hace alianza con la ADF en Alemania, nadie haga alianza con el partido que está a punto de tomar, no sé si ya formaron gobierno en Austria, pero son lo que desde mi punto de vista serían los neonazis o los neofascistas. Y entonces J.D. Vance va y les dice, oigan, aquí en Alemania he escuchado que tienen la tentación de hacerlo de Rumania, ni se les ocurra. Pero también, si nos ponemos así a pensarlo, Elon Musk también está detrás de eso, de simpatizar con esos, de que pudieran tomar el poder y que en Alemania están tentadísimos a cancelar en caso de que gane, pero es causa de un Scholz farsante, mediocre, que en 3 años y medio se tiró lo que había venido construyendo cuidadosamente en 16 años Angela Merkel. Bueno, tú vives ahí, tú sabrás si estoy orinando fuera del vacín o si algo hay de cierto. Completamente de acuerdo con vos, Jesús. Todo esto comienza con la victoria del neoliberalismo a partir de los años 80, la caída de la única alternativa no capitalista, no neoliberal, con la caída de la Unión Soviética, y a partir de ahí presenciamos de repente un periodo de hegemonía neoliberal. Thatcher, en una de sus últimas entrevistas consultada, preguntada sobre su mayor logro, ella respondió: Blair, su sucesor laborista, supuestamente de izquierda, representó mi mayor logro. ¿Por qué? Porque Blair recogió la agenda neoliberal en la economía de Margaret Thatcher y comenzó un gobierno neoliberal, pero progresista, con algunos pequeños aditamentos ambientalistas ligados a las políticas de género, a las políticas LGBT. Y entonces Blair el primero dentro de Europa, pero un proceso en todo el mundo, lo mismo el Partido Demócrata en Estados Unidos. En gran medida, bueno, el gobierno de Alberto Fernández representó al neoliberalismo progresista en Argentina, ejemplo en España, Pedro Sánchez también. Bueno, comienza entonces un giro identitario dentro de las izquierdas, las cuales capitulan en sus banderas de toda la vida, ¿sí? Establecer el foco en los de abajo, en las clases trabajadoras, en los derechos laborales, en la salud, en la educación. No, capitulan en todo eso, realizan una adopción de las premisas, las banderas del neoliberalismo: mercado, mercado y mercado. Afuera el Estado democrático, afuera la industria, financiarización de todo. A partir de ahora las finanzas determinan todo. Ahora las finanzas y el mundo digital. Afuera la industria, afuera los trabajos bien remunerados, privatizaciones absolutamente de todo. Adiós a los derechos laborales, adiós a todas las banderas de la izquierda, y en su lugar un giro identitario hacia
lo que ahora caracterizan como woke, ¿no? Los feminismos, las agendas LGBTQ, etcétera, etcétera, el ambientalismo y demás. Y eso para la izquierda determinó un fracaso estratégico estrepitoso, porque aún si pueden motorizar cambios en esas agendas feminista, ambientalista, LGBTQ, pero abandonan su corazón de clase, su corazón popular, entonces aparecen condenadas al fracaso. Y eso lo presenciamos tanto en Europa como en Estados Unidos y también en América Latina. Ahora, lo interesante de esto, Jesús, este giro identitario también lo protagonizó la derecha, Jesús. Entonces, incluso las fuerzas nacionalistas de derecha abandonaron la idea de la nación como el centro de la organización social y el Estado como parte de esto, de este tipo de sociedad corporativa, nacionalista, y comenzaron un giro identitario hacia lo anti-woke. Entonces ahora protagonizan estas izquierdas neoliberales progresistas y estas derechas neoliberales conservadoras disputas a muerte sobre pronombres personales, sobre baños mixtos o baños separados, sobre transiciones de género sí, transiciones de género no. Y más allá de la posición de cada quien sobre esto, acá aparecen cuestiones secundarias respecto a la situación de vida del 99% de la sociedad, ¿sí? Todas abandonaron, las derechas también abandonaron sus banderas en nombre de este giro identitario. Y esto lo presenciamos también a partir de la contraposición de los supuestos adalides de estas fuerzas. Por un lado, ahora el nuevo representante de esta derecha neoliberal conservadora, Elon Musk, él ahora el bueno para, ¿no?, las fuerzas emergentes de esta nueva extrema derecha, y quién el malo, Bill Gates y Soros. Y en realidad todos esos oligarcas representan algo malo para el pueblo, ¿sí? Ellos, los tipos más ricos del mundo, ellos, los grandes capitalistas de este mundo, ahora determinando también la política. Esa es la definición de un oligarca, no solamente una persona súper rica, sino además de presentar el poder económico, también el poder político. Y qué mejor ejemplo que Musk, que Bill Gates, que Soros, ¿no? Unos supuestamente de izquierda, otros de derecha, ¿sí? Pero en realidad ellos, la oligarquía tecnocrática en el poder, y nosotros, los de abajo, debemos rechazar a ambos y motorizar políticas verdaderamente transformadoras de nuestras sociedades, incluida la distribución de la riqueza de esos impresentables con cientos de miles de millones de dólares como Elon Musk o Bill Gates o Soros o Thiel, el otro ahora con Trump, o cualquiera de estos súper ricachones con literalmente cientos de miles de dólares, mientras los pueblos, nosotros abajo, en situaciones cada vez más precarias. Esa mi visión de las cosas, en sintonía con tu análisis, querido Jesús. Y nada más para cerrar, mi querido Ezequiel, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Esto, que hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita le da la bienvenida, saluda, dicen ellos, de manera positiva, el que se haya mencionado la posibilidad de que Donald Trump y Vladimir Putin se reúnan justamente ahí en el reino de Arabia, en una cumbre. Dice, pues, bienvenida a esta cumbre a la que asistirán sus excelencias los dos presidentes en el reino de Arabia. Y de pronto, ¿cómo cambian las cosas, no? En este tema de que no deja de parecer una novela con tantas contradicciones, en donde históricamente los europeos construyeron una narrativa en donde nosotros somos los pacifistas, somos el mundo civilizado, somos el mundo de las instituciones, de la democracia, de la libertad de expresión, del orden basado en reglas y por ende de la paz. Y de pronto ellos están oponiéndose a la paz y en Arabia, ¿no?,
petromonarquía, que no necesariamente se caracteriza ni por ser democrática, ni por permitir la libertad de expresión, ni por tener una política exterior feminista, mucho menos, sino todo lo contrario, pues ahora son los que dicen, oigan, pues qué maravilla esta noticia de que los dos presidentes de los que depende en este momento la paz del mundo se puedan reunir en nuestro territorio. Pues bienvenida a esa reunión, ya que parece raro y generaría muchísima animadversión en los Estados Unidos que el presidente de Rusia, casi elevado a nivel de demonio, pudiera presentarse en Washington, o Donald Trump pudiera presentarse en Moscú. Bueno, pues aquí está nuestro territorio neutral, hay buenas relaciones con Trump y con Putin, pues adelante. ¿Qué lectura le das a esto? No, una muy parecida a la tuya, Jesús. Bueno, verdaderamente risible esto de, ¿no?, de Arabia Saudita como patrocinador de la paz. Recordemos al periodista descuartizado en la Embajada de Arabia Saudita en Turquía, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, aparentemente determinó Trump una reunión no entre él y Putin, sino entre posiblemente Hegseth o Marco Rubio o Vance y alguien, seguramente Lavrov, en Arabia Saudita, como primer encuentro personal entre altos mandatarios, y después sí visitas mutuas de Trump a Moscú y de Putin a Washington. Así que en un mundo tan lamentablemente macabro como de estas cosas debemos recoger lo poco positivo posible. Bueno, a pesar del rol de Arabia Saudita en la guerra en Yemen, bueno, todas las barbaridades conocidas, bueno, si esto por lo menos genera la posibilidad del cierre de uno de los conflictos, bueno, acompañemos esta iniciativa, pero recordando una vez más todo lo dicho hasta acá sobre lo que quiere Trump, sobre bueno, la situación de Europa, sobre la situación lamentablemente de las fuerzas supuestamente populares de izquierda traicionando su corazón, ¿sí?, sus banderas de toda la vida. Recordemos eso, pero sin abandonar eso cuando en algún momento aparece algún elemento positivo. Bueno, acompañémoslo, pero como en el anuncio del alcohol o de los cigarrillos, consuma sin excesos. Bueno, algo así. Con precaución, exactamente, sí. Ezequiel, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Por qué no invitas a la audiencia de tu Profe RI a seguir también demoliendo mitos de la política? Bueno, todo el mundo invitado a mi canal Demoliendo Mitos de la Política. En apenas 1 horita y media comenzamos con la transmisión en directo. Y como siempre, Jesús, querido, un placer, un abrazo, te quiero mucho y hasta la próxima, amigo. Correspondidísimo, muchas gracias. Fuerte abrazo y éxito en Demoliendo Mitos de la Política. Gracias. Gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por habernos acompañado en esta charla que tiene su rigor, pero no por eso pues tiene que ser aburrida, ¿no? Sino por el contrario, divertida también, y pues con este sentido común, con esta picardía que le tenemos que seguir echando, porque finalmente si ya la realidad es lo suficientemente seria, rígida, pues nosotros tenemos que ponerle la sal y la pimienta a las cosas. Quiero agradecerle a Santos Hernández por el super sticker que nos hace llegar. Mi querido Santos, muchas gracias. Gracias también a Claridad, que con mucha claridad nos manda un super sticker. Muchísimas gracias. Y agradecerles también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por habernos acompañado. Si esta sesión fue de su agrado, les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta, que nos ayuden a compartir la transmisión para que llegue a más personas. Les invitamos a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, porque recuerde, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Gracias, por cierto, a quienes nos han apoyado a través de PayPal, porque eso nos permite dedicarnos de tiempo completo. Aquí abajito dejamos el link, usted hace clic y solito le dice cómo poder apoyar directo, que nos llega más íntegro el apoyo, este espacio educativo. Gracias, Pelunante, gracias, Infame, por apoyarnos en la moderación del chat, y a mi bellísima y amadísima esposa, guapísima, gracias, que siempre está al pie del cañón y que pues mantiene a flote este espacio educativo
un besote este 14 de febrero. Pero para nosotros, pues todo el año es 14 de febrero. Así que gracias por estar ahí presente. Y a ustedes por su confianza, mis queridos alumnos digitales, desearles siempre lo mejor de la vida. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de Rey. Muy buen día.